infancia, igual que las canciones que también son amigas. El arrullo de nuestros padres cuando nos quieren dormir o tranquilizar siendo bebés. Y nuestros primeros cuentos vienen de libros o cuentos que están en la familia y que se van repitiendo en la oralidad. Estamos hablando también de las poesías, que tan lindas son y que nos acompañan de toda la vida. Para hablar de los poemas y hablar de un libro en especial que se llama Yo no titulo, está con nosotros el escribano Guido Martínez Carbonell. ¿Cómo estás? Hola Mariel, gracias por la invitación. Bienvenido. Muy alegre, contento de estar en tu programa. Muchas gracias. Así que y bienvenido a Ramiro. Está Ramiro, mi hijo menor. Que nos va a acompañar en esta charla. Seguramente. Me encanta que esté acá. Él me dijo que no quería hablar, pero vamos a hablar ahora entonces del libro. Bien, ¿cómo va? El libro se presentó hace 2 semanas atrás. Hace 2 semanas en el foyer del Teatro Círculo. Y antes una forma de presentarlo en la Feria Internacional de Buenos Aires. Estuve firmando algunos ejemplares y bueno, hace ya un mes que salió de la imprenta. Está fresquito, es un hijo nuevo. Cuando te crucé el día de la presentación, ¿estabas nervioso? Sí, es un hijo, es decir, las dos situaciones. Uno está nervioso por la presentación, quizás, por mostrarlo a la sociedad como un hijo, ¿no? Biológico. Este es un hijo literario. Y también a la vez uno siente un vacío, como cuando deja algo en el que venía trabajando, reescribiendo, en fin. Pero siente un vacío por haberlo publicado, pero bueno, son las leyes de la naturaleza y de la edición del libro. Así es. Este es el libro número... El séptimo, 7, sí. El séptimo hijo. Séptimo hijo, sí. Tenés. Y tengo 3 biológicos. Bien, y son divinos. Tiene una familia hermosa conformada con nuestra amiga Claudia Sabatini, que hay que nombrarla a Claudia porque es un ser maravilloso. Bueno, tiene 3 hijos, una familia hermosa, y a esta familia se le suman los hijos de papel. Así es. Así es. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Vamos a ver a Yo Titulo. ¿Cómo nace este libro? Bueno, Yo Titulo es un libro que le llevó 2 años más o menos. Está dividido en 3 partes. La primera parte, así en general, se llama Yo no titulo. Después viene el Teatro de la Vida, que son poemas relacionados con el teatro. Yo soy presidente del Teatro Círculo. Y el tercer sector es de la pandemia. Poemas que de alguna manera tienen la temática o fueron inspirados o motivados durante la pandemia. Así que bueno, eso es una forma de dividirlo, pero Yo no titulo es el nombre del título, es el nombre del primer poema, que empieza así, Yo no titulo. Yo la mayoría de los poemas no le pongo título, sino que la primera expresión, la primera frase o línea es como que introduce a lo que uno quiere, el leitmotiv, lo que uno quiere decir, ¿no? Después, sensiblemente en palabras, ¿no? En la poesía. Y bueno, Yo no titulo es un poco, me gustó como título porque, bueno, justamente es la paradoja, ¿no? El título, Yo no titulo, porque en la vida uno titular algo, sustantivar, es como detenerlo, como petrificar algo. En cambio los verbos y el adjetivo donde más fluye y se desarrolla la vida, ¿no? La vida en general, los sentimientos, todo. Así que bueno, este es el primer poema y bueno, ese fue el punto de partida de todos los demás y aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos presentándolo. ¿Querés leer un poema? Sí, cómo no, porque creo que lo más importante es lo que yo puedo decir. Está en muchos lados, ¿no? Puede estar casi en Wikipedia o cualquiera lo puede decir, pero los poemas son únicos, claro. ¿no? Están en ningún lado más que en mi libro y bueno, aquí, ¿no? En la librería Homo Sapiens, que es la librería, mi fiel editor desde siempre, Perico, así que bueno, está ahí, está en la venta ahí. Bueno, también él siempre... A la venta o consultarlo, verlo, porque en las librerías hoy en día uno puede ir, tomarse un café y leer un libro. Qué lindo eso de hacer ese pequeño rincón de la lectura con un café o un tecito
como cuando uno puede estar en su casa, ¿no? En cualquier Seguro. rincón de su casa. Es muy Seguro. lindo ese ritual Seguro. de tomar algo con un libro y con música. Seguro, seguro. Eso es muy lindo. Seguro. Hay gente que te lee en un colectivo, en el tren, me parece fantástico. Pero digo, el ambiente que se crea y cómo entonces uno puede empezar a viajar con las palabras es único. Seguro. Y como decías vos al comienzo, el libro es un amigo. En el Día del Amigo creo que es irreemplazable, aunque muchos dicen que está un poco hackeado por la parte informática, por la técnica, por la toda la era digital, pero yo creo que nunca va a llegar a reemplazar a un libro. De la experiencia, el placer de leer un libro en la cama a la noche, o cuando vos te despertás y lo encontrás en la sábana o en la mesa de luz, o te vas al río o al mar y lo sacás de la mochila o del bolso y te pones a leer. Claro. Eso no existe, ¿no? El olor, el ver visualmente, el placer visual de pasar las páginas, todo eso, La bueno, cuestión son... táctil. Sí, sí, Que eso te es... acompaña todo. Eso es único, ¿no? Es realmente una experiencia que no creo que se pueda superar. Tal cual. Hablamos de cómo comenzaron algunos, las distintas partes que tiene este libro, pero además cómo nacieron, algunos en pandemia y otros. ¿Cuál es tu musa inspiradora? Bueno, es decir, hay poemas que a mí me salen así, digamos, de la primera palabra hasta la última, ¿no? O casi todo, ¿no? Es como yo no titulo, por ejemplo, me acuerdo de haberlo escrito en la pandemia, un sábado de la mañana, que estaba solo en mi casa y empecé a escribirlo y lo subí a Instagram y todo el mundo le encantó y bueno, y quedó casi 90% hecho. Después hay otros poemas que yo los voy haciendo por fragmentos, si hay algo que me inspira, siempre hay algo motivador relacionado con la parte emotiva, ¿no? Con la emoción, con la sensibilidad, en las palabras, en los hechos, algún hecho, ¿no? Entonces yo escribo a lo mejor una frase y la dejo ahí, ¿no? A veces escribo una estrofa y después queda ahí. Y después vuelvo a verla y entonces por ahí hilvano una con la otra y ya voy armando, ¿no es cierto?, el poema. O sea que como toda obra artística, la poesía, el poema es una obra artística, ¿no? ¿Sí? Es parte del arte, tiene su proceso, ¿no? Su proceso intelectual y emocional. Desde ya. Es decir, uno no puede soslayar el aspecto emocional, sensible, y tampoco el intelectual, el hecho de elaborarlo, por ahí cambiar una palabra, por algo que por ahí se repite, después de alguna forma de estrofa así como para presentarlo más ágil. Y tiene que ver con la misma cadencia. La cadencia, la hablando. musicalidad, una musicalidad que no está relacionado con la rima, sino que está relacionado con una especie de ritmo interno, ¿no? Es como inexplicable, ¿no? Es decir, empiezo a escribir el poema y después por ahí lo leo y no me suena bien y le cambio una palabra, ahí sí, una palabra, el acento de una palabra. Cambia muchísimo. No existe un manual, obviamente, pero cuando cambio a veces dice, esta palabra no me gusta cómo termina esta frase, esta oración, cambio la palabra por un sinónimo y ahí ese acento al final o en la mitad o después es como que le cambia todo el sentido. ¿Sí? De rítmico, digamos, del poema, ¿no? Por eso cuando uno a veces habla, yo esto lo noto mucho cuando uno habla por WhatsApp, en los mensajes, las comas, los puntos, cambia la enunciación de lo que uno quiere decir. Prefiero un mensaje de audio, porque muchas veces lo que uno escribe puede malinterpretarse. Seguro. Cuando uno lo está escribiendo con la mejor de las ondas, dirían los chicos. Seguro. Lo digo, y eso llevado a todo ámbito de la vida, al escribir, bueno, eso es lo que lo hace. Y además toda la poesía, yo entiendo que tiene mucho que ver con la experiencia, con la vivencia de cada uno, ¿no? Todas las artes, yo que estoy muy relacionado con todas las artes, en el teatro, en la música, la ópera, teatro, de drama, de prosa, etcétera, etcétera, creo que uno puede ser un buen músico, virtuoso, joven, ¿no? Mozart a 18 años escribir un concierto, o un pintor, ¿no? Picasso también, tener ese don ya casi innato o facilidad, esa facilidad para esa expresión artística.
Pero la poesía, está bien, uno de joven puede tener alguna inclinación o un sentimiento o necesidad de escribir poesía, pero la verdadera poesía, la auténtica poesía, yo la he visto en mi propia evolución, es después de haber vivido mucho, ¿no? Después de haber vivido un tiempo Sí. largo, vivido, digo, sufrir y a la vez ser feliz en muchos momentos, ¿no? Así que, bueno, y eso creo que es también es lo que se refleja en un poema, ¿no? Que a lo mejor en otros artes no puede ser más temprano, puede plasmarse más temprano, Sí, ¿no? ¿y recordás cuál fue el primer poema que escribiste, cuántos años tenías y el por qué? Sí, el primer poema, mi primer libro se llama Las marcas ocultas. Yo tenía 25 años y estaba en un poco post-adolescencia buscando, como todo adolescente, un poco la identidad, los Ujú. horizontes, qué hacer o qué no hacer, o hacer varias cosas y no estar decidido por algo. Y Gary Bill Ortiz, el periodista, poeta, gran amigo, fue el que me leyó. Yo le hice llegar unos poemas míos, lo conversamos y le encantó. Y bueno, me hizo del primer libro, El hizo el prólogo. prólogo, ¿no? Y Julio Manso, que también, un gran pintor rosarino, que fue de alguna manera mi segundo padre o padre espiritual, Ajá. con el que tenía una gran vinculación, venía a mi casa, pasaba Navidad con nosotros, era muy querido, era como de la familia, y él me lo ilustró, ¿no? Y también le gustó y bueno, antes también los pintores eran más humanistas, ¿sí? Un pintor no solamente sabía pintar, sino que también sabía de literatura, Sí, de música, de todo, ¿no? Era más completo completo. que hoy en día. Hoy es más, digamos, más tipo compartimento, ¿no? Así que bueno, es un poco así empezó todo y bueno, Pero así se también, fue de a poco, viste, a veces con más tiempo, a veces con menos tiempo y bueno, es un poco el lado creativo que yo tengo. pero está bueno eso, porque, bueno, después viene tu profesión, pero, Claro, yo con mi profesión, esto yo empecé a escribir antes de tener mi profesión. Mi pero me, profesión de alguna manera fue un poco mi modo mi medio de vida económica, ¿no? De claro, subsistir. obvio, pero me detengo ahí. Digo, Banzo, Gary Vila Ortiz, que para mí fue mi maestro de jazz, por ejemplo, Claro, Gary, sí. al quien tuve el honor de conocerlo en su casa y poder ir a entrevistarlo cuando era estudiante de periodismo. Mira qué bueno. La verdad que fue increíble. Todavía recuerdo su perra Gertrudis. Sí, Me acuerdo. Sí, 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 sí. Increíble. Y después, bueno, la vida nos llevó por otros carriles, pero siempre con gente relacionada. Digo, tuviste muchas influencias, porque si hablamos Claro, de Banzo y hablamos de Gary, seguro. has tenido otras influencias. Sí, bueno, yo viví en la casa de mis padres, en la Pri de Córdoba. Mi padre en su momento fue presidente del Teatro del Círculo, fue el primer presidente de la Fundación del Museo Castanino. Y mi padre era coleccionista de arte. Entonces yo las paredes, los paisajes que yo veía a diario eran obras de arte, ¿no? De grandes artistas, precursores de la plástica nacional e internacional. Y a la vez venían a mi casa. Yo me acuerdo de Berni, qué sé yo, el escritores, cuando vino Maya Preseskaya, la bailarina, se fue a Sí. casa, hicimos una gran fiesta en mi casa, fue mucha gente. Manucho Mujica al aire, iba a casa, en fin, mi casa estaba siempre frecuentada por gente de la cultura, artistas y demás. Entonces todo eso de alguna manera me fue nutriendo y bueno, todo eso sin querer queriendo, digamos, se fue manifestando en mí esto y algunas veces los comentaba siempre lo tuve un poco como oculto, ¿no? No o como que no quería, digamos, o quizás le tenía demasiado respeto, ¿no? Como Ujú. para decir, escribo poesía o soy poeta y demás. Después con el tiempo me fui largando, hasta este último que ya me largué porque la gente me decía, vamos, bueno, qué sé yo, y la Era gente le gusta. necesario, Claro. obvio que sí. Pero bueno, fue todo un trayecto, una experiencia que cumplir y que hacer, que tuve que vivir, ¿no? Digo, Así esto que, es bueno, conociendo el trabajo de escribanía en lo personal, conociendo el trabajo que haces, obviamente, digo, tener por un lado la escritura de las escrituras, valga esta seguro. redundancia, pero digo, después poder salirse
Seguro. E ir al lugar de los poemas, ir al lugar de la sensibilidad, cuando vos salís de un medio frío en realidad. Seguro. La escribanía es una carrera, bueno, con tantas carreras, por ahí un poco mecánica o fría. Tiene es un aspecto muy interesante social, ¿no? De contacto con la gente, de que uno todos los días habla con alguien y te conversar los problemas diarios. Y también la sensibilidad está porque casualmente hay problemas en Seguro, cada y caso solucionar que el te traen. problema Claro. en inmobiliaria, pero son problemas que uno tiene que solucionárselo. Y después, paralelamente, hace más de 30 años que he estado en la dirección del Teatro Círculo, la presidencia, también en contacto permanente con artistas de todo tipo, ¿no? Todos los días hay algo en el teatro y bueno, vamos a comer y todo eso también a uno se va sedimentando, ¿no? Es la experiencia más grata y más linda que tengo, porque viene la orquesta el otro día estuvo la orquesta de Múnich, el otro día la orquesta Shanadon de Washington, estuvo en fin el ballet de ruso de San Petersburgo, todos los días hay algo y bueno, todo eso uno conversando con los artistas es otro mundo, es otra vida, es otro sentido de la vida, ¿no? Que es muy enriquecedor y todo eso también se va sedimentando y en la poesía de alguna manera y en la escritura como que encuentro el lado creativo, ¿no? El lado creador mío, es decir, en el teatro veo los creadores que vienen a visitar el teatro y con los que converso y demás, pero la iniciativa, el crear yo mismo, el hacer algo, yo con las palabras, lo puedo hacer con la poesía. Sos ¿no? vos. Claro. Ahí sos vos. Hay en el primer libro de poemas, cuando lo tituló y le hizo el epígrafo al principio Gary Vil Ortiz, hizo una cita de René Daumal, que es un gran escritor, yo siempre me acuerdo, que dice: la prosa escribe sobre algo y la poesía hace algo con las palabras, es decir, es como que crea algo. Uno con la prosa escribe sobre algo, pero la poesía hace algo con las palabras, como crea una cosa, algo. Y es el efecto Corpóreo, con las palabras. Y bueno, es que casualmente cuando uno las lee, van ingresando y nos van provocando distintas sensaciones. Seguro. Eso es lo lindo, desde el amor hasta el odio, hasta poder llorar. Seguro. Eso es muy lindo. Sí. Quiero que me digas la parte de la estética del libro. Bueno, el libro ¿Quién lo tuvo a cargo? Yo, sí, ahí está el diseñador, los diseñadores de Homo Sapiens, ¿no? Que sí, yo los conozco de hace mucho tiempo porque hemos editado muchos libros y la tapa, por ejemplo, la tapa es un poco, se me ocurrió a mí, es una pintura de Ernesto Bertani, que es un pintor que ahora falleció, pero era muy conocido mío y me encantaba la pintura de él, y vi esta obra y digo, bueno, un poco condice con el título Yo no titulo, ¿no? Después todo el diseño, la elección del diseño gráfico, de alguna manera intervine yo, también el tipo de papel, más grueso, menos grueso, los espacios, después está Laura Di Lorenzo, que es la que un poco la correctora, la que ve toda la parte, digamos, específica, digamos, literaria, y después en el diseño editorial también y de la tapa está Lucas Milili, que también trabaja con Homo Sapiens, y el que hace un poco toda la parte, digamos, ya podés mostrarlo a la cámara, que se ve. Yo no titulo, poemas 2019-2022 de Guido Martínez Carbonell, editado por Homo Sapiens. Y la foto, bueno, la foto mía la sacó Norberto Puzzolo, gran amigo, gran fotógrafo, palabra mayor. Y bueno, hizo varias veces. Te invitamos a leer un poema. Bueno. El que más te gusta. Vamos Creo que tenés marcado uno. ¿Puede ser? Sí, voy a leer el segundo poema. El primero yo no titulo, un poquito largo, pero bueno. Vamos a leer el poema 2, Antes que amanezca. Vos fíjate lo que decía antes que amanezca no es el título, es el primer renglón y es un poco el que da la introducción al poema. Y esto, como te decía antes, que todos poemas, te voy a hacer como una anécdota o referencia. Uno a mí me pasa a veces cuando uno se levanta a la mañana y te quedas en la cama
y no te da ganas de levantarte y tenés algunas contrariedades. Entonces, ¿qué pensás? Yo, por ejemplo, a mí particularmente, yo pienso en una playa abierta, ¿no? Como algo del sentido de libertad. Imagino alguna vez caminando por algunas playas de tantas que he estado, caminando, y bueno, eso de alguna manera me oxigena, me da ánimo para arrancar el día. Entonces, ese motivo, ese pequeño detalle, es como que acá lo veo, ¿no? Pero a la vez lo relacioné con la cotidianeidad mía, ¿no? Y que puede ser de cualquiera, porque un poema de alguna manera uno es una experiencia personal, pero a la vez lo hace universal, ¿no? Por eso se transforma en un poema, ¿no? Bueno, antes que amanezca, caminaré la playa más abierta. Taparé uno a mis hijos, o les mandaré un WhatsApp. Tomaré la medicina y miraré a mi perro mover la cola. Bajaré al fondo de mis deudas o subiré al cielo de mis sueños. Antes que amanezca, escucharé el silencio más completo. Pondré mis pies muy junto a los tuyos y también escucharás. Entonces amaneceremos. Bellísimo. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, acá está. Sí, sí, por unanimidad. Me gustó muchísimo porque uno lo puede ver y lo puede sentir. Eso es lo lindo, ¿no? ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, como que uno puede llegar a pensar muchas cosas, pero es como que está bueno. Sí. ¿Tenemos otro? Bueno, dale. A ver. Estoy buscando uno, o sea, muy largo. Bueno. El poema número 13. Perdón que tuve un... Es el día. El poema número 13. Pensar que la justicia también se cansa, que la solidaridad encanece, que la caricia envejece. Pensar que el querer que buscas no es el amor que encuentras, suave como las espigas, áspero como un acantilado. En este mundo donde hasta los pájaros parecen inverosímiles y la palabra ola es la más dicha y mentida, hace que los poetas nos sintamos culpables por llamarnos humanos, que la poesía sea la única verdad que puede decirse en una sola palabra. Que la poesía sea la única verdad que pueda decirse en una sola palabra y suenan las campanadas. Mirá si no es importante. Sí. Me encantó esa frase. Sí. Me encantó. Yo lo que tengo muchos hay como bastante aforística mi poesía, ¿no? Me lo han dicho y así, ¿no? Por ahí tengo ganas de alguna vez publicar un libro donde extraigo de cada poema frases, así como que son, viste, como casi aforismos, ¿no? Sí. Como esta última parte, o bueno, tantas otras partes, extraerla un poco del contexto y hacer, digamos... El octavo. Claro. El octavo. ¿Pero sabes por qué? Porque relacioné la frase, como venía todo el poema, con la libertad. Y las campanadas, para mí... y dio justo, por eso fue. Sí. Te voy a leer un poema de la pandemia. Dale. También. Estamos con tiempo, ¿no? Estamos, sí, nos quedan 2 minutos. ¿Puede ser? ¿Sí? Gracias. Ahí está. Sí, estamos bien. El tiempo en radio, cuando uno lee, está bueno en una charla porque se aprovecha. Es distinto que cuando estás en un café. Por ejemplo, en un café podés estar hablando y a lo mejor la hora se te pasa. Acá es distinto. Acá como que pasa más lento. Este es uno de tantos poemas escritos en la pandemia. El sentimiento que uno tenía a veces de desamparo, totalmente. Incertidumbre, falta de ganas, de todo. lo que hay momentos de desgano, de desánimo, de todo. Abandonados hasta los huesos, abandonados de abrazos y de ayeres, de ver el largo camino de la hormiga como un sueño, abandonados al incierto dictado de políticos y científicos, de amaneceres que amanezcan, de frescas caricias que tomen vuelo, abandonados a lo usual de la llama que no entibia, a lo inusual de la escarcha que deja penas, a niños para explicar la historia, a filósofos y religiosos sobre puntos suspensivos, abandonados sí, por sobre todo y a pesar de todos, abandonados por nosotros mismos. ¿Te parece? Genial. ¿Te gustó?
Sí, porque es lo que sentimos todos en ese momento, esta cuestión del abandono y de la bronca. Sí, sí, sí. Y de no saber hacia dónde íbamos. Sí. Momento. Y de pensar en todo esto. Y en todos ellos, y en nosotros mismos. Sí, cuando uno pensaba que ya terminaba la pandemia, vino la variante Delta, después la otra variante, que llegaba el avión con la vacuna, que no... Y esta fue terrible. Y el deseo de libertad y de cura, y de poder respirar. Y mientras tanto viendo gente que se moría sin ninguna regla, gente sana que se moría, gente enferma que no se moría, así. Tan impredecible todo, ¿no? Pero bueno, por suerte. Pero acá estamos. Acá estamos, por suerte. Presentando un séptimo libro. Que ya está diciendo. Ya te lo, y si te lo dije, me parece que ya viene. Ya viene. Tengo algunas cosas de esas. Guido. Bueno, María, muchísimas gracias. No, al contrario, ya nos vamos a seguir viendo como siempre, en algún cruce en el teatro o en algún otro lugar, como favor. Siempre, vos muy activa y muy trabajadora en las cuestiones del arte y de la cultura, ¿no? Siempre nos vemos en todo evento cultural. Muchísimas gracias. Para mí ya en el mes de julio empezó a ser como una segunda casa el Círculo, porque nos veíamos muy seguido y bueno, es una casa a la que quiero mucho, a la que todo el mundo quiere, porque trabajando con gente de otros lados, no solo de Rosario, te nombran el Círculo y es nuestro pequeño Colón para ellos. Patrimonio de todos. Exactamente, así que es una casa que uno debe visitar. Tiene teatro ahora en el invierno para vacaciones. Hay estudio de comedia musicales. Que estuvimos el otro día en la apertura estuvimos con Peter Pan, estuvimos con Garfio, con 13 también el musical. Gracias, porque tengo apuntado. Gracias. Así que bueno, para todos el teatro. Gracias nuevamente. Bueno, por lo contrario, gracias a vos. Un beso grande a Claudia. Gracias, cómo no. Al resto de la familia. Muchas nos vamos gracias. a ir con música que me parece que tiene algo que ver con esta historia de amor muy bella que en algún momento vamos a contar nuevamente entre Claudia y Guido. Vamos con los Beatles, ¿te parece? Y nos vamos hasta el jueves próximo a las 15 horas en otro Caleidoscopio, ya en...